¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Buenas tardes con todos. ¿Cómo han pasado? Buenas tardes. Buenas Buenas tardes, tardes, licenciado. licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, seguir revisando la plataforma, entregar documentos en la institución si tal vez todavía nos falta y podemos estar ya directamente en las sesiones, ¿no? Obviamente, pues para no tener contratiempos al finalizar el año. ¿Ok? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar son las aportaciones que anteriormente ya estábamos revisando poco a poco durante la semana. El día de hoy vamos a revisar si todas las aportaciones del pueblo judío o el judaísmo nos ha dado nuestra sociedad, ¿no? Si recordábamos un poquito, estábamos revisando también acerca de las aportaciones en el tema directamente de las herramientas, de la tecnología, en este caso, que de una u otra manera nosotros ya hemos utilizado también, ¿no? Como ustedes saben, el personaje emblemático dentro del judaísmo destaca directamente tanto con el pastor de Abraham, como también el representante, en este caso de Moisés, ¿no? Y bueno, aquí tenemos algunas imágenes en donde logramos observar cómo Moisés recibió pues los 10 mandamientos, ¿no? Y acá, justamente en la imagen del centro, detallamos una imagen en donde Moisés está directamente separando pues el río, ¿no? Ahora, una de las grandes aportaciones que el judaísmo nos ha dejado es el monoteísmo. Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita. Me ayuda, por favor, la señorita Olga Erazo, por favor. Licenciado, pídale que les lea a los otros compañeros porque también quieren participar. Sí, ¿no quiere participar, señorita? No, licenciado, para que les haga participar a los compañeros. Ya, sin nota, muy bien. Me ayuda, por favor, el señor, la señorita Jenny Cadena, por favor. Señorita Jenny, ¿estamos ahí? ¿Tampoco? Licenciado, perdón, lo que pasa es que hoy que estuvimos reunidos con los compañeros, hay otros compañeros que quisieran participar, pero no sé si a usted le sale en la lista solo a los que casi somos los mismos que participamos. No es que no quiera participar, sino como pedido de los Bueno, en ese compañeros para caso que no hay participen ningún los problema. demás. No se preocupe porque a mí me arroja la nómina. Bueno, no sé si a ustedes también les aparece. Me aparece cerca de 15 personas. ¿Cuántas personas tienen ustedes? Sí, licenciado. Lamentablemente vemos bien poquitas ya en clases. Sí, sí me doy cuenta porque a mí no me reflejan todos. Solamente me reflejan 12. Ya, ¿Cuántas personas les reflejan a ustedes directamente en la cuenta? Ahorita, 25 ahorita. estamos al momento. 25 Vein- asistentes, dice. 25, licenciado. A ver, un segundito. Voy a actualizar mi página. A ver, regálenme un segundito, por favor. Creo que es mi internet. Regálenme un segundito. Me parece que es mi internet. A ver. Ya, a ver. Tendrían que salir 25, ¿verdad? Y ya 24, excelente. Ahora sí ya tengo actualizado. Muy bien. Entonces, me ayuda, por favor, el señor John Sebastián. Ahí estamos bien, ¿sí? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, por favor. El judaísmo introdujo la poderosa idea de que Dios creó el universo y lo dirige. Este fue un gran quiebre de los modelos idolatras que existen, antes de los cuales se creía que un Dios enojado o caprichoso gobernaba a su antojo y debía ser tranquilizado por lo general a través de acciones espantosas, como por ejemplo sacrificios humanos. La Torah, por otro lado, brinda un modelo radicalmente diferente del universo, el cual eleva un lugar de dragar, enseña que nada es azaroso, que el mundo, al igual que cada uno de nosotros, fue creado
con un objetivo. La vida de cada uno de nosotros tiene el objetivo definitivamente seleccionado y es nuestra obligación alcanzar nuestro máximo potencial. Bien, en ese caso, pues, podemos determinar, ¿no? Que detallamos, en este caso, lo que es la introducción del monoteísmo. Ahora, el monoteísmo prácticamente, ¿no? Es la forma de adoración a un solo representante, ¿no? Es decir, prácticamente la adoración a un solo Dios. Si bien es cierto, culturas, civilizaciones antiguas realmente tenían pues una religión politeísta, ¿no? La cual mencionaba la adoración a diferentes fenómenos de la naturaleza, a diferentes, en este caso, representantes religiosos, es decir, tenían pues una finalidad de establecer dioses para todas las actividades, fenómenos de la naturaleza, ríos, montañas, y obviamente el judaísmo introdujo la potestad o la tradición de establecer una adoración a un dios nada más, ¿no? Si bien es cierto, y dentro de las religiones, tanto del cristianismo, tanto del islamismo, destacan de que existe la presencia, pues, de un Dios, ¿no? Un Dios que creó el universo y lo dirige. Ahora también destaca que el judaísmo no concede la aceptación, por decirlo así, a la adoración de las idolatrías. ¿Qué es una idolatría? Idolatrar a una imagen. Ya, pues, ¿Piensas que eso es Dios? Adorar a una imagen. Es cuando se sentar reza, se venera o se adora a una imagen. a una imagen en general, ¿no? Si bien es cierto, pues en algunas culturas al día de hoy todavía tienen o tratan de destacar, ¿no? Una adoración a estos representantes, ¿no? Mientras que tanto en la construcción del judaísmo, sí, destaca directamente que la idolatría no debe darse de esa manera, ¿no? Al igual que el Islam, ellos de igual manera plantean que la idolatría no debe ser motivo de adoración, ¿no? Sino más bien representan directamente a su dios Alá y Mahoma y de ahí pues a nadie más, ¿no? Aquí también destaca el cambio fuerte que tuvo. Si antes culturas, en este caso cuando tenían lo que es la religión politeísta, practicaban lo que eran los sacrificios, ¿sí? Obviamente cuando se introdujo el monoteísmo, cambiaron esas posturas o esos rituales también, ¿no? O hoy en día todavía se sigue practicando los sacrificios o ya no. Ah, En algunos lugares del mundo, sí. Vamos a escuchar Por eso. ahí dicen que sí, todavía hay esos cultos donde Ciertos sacrifican. rituales yo creo que sí, Ujú. Sí se todavía. practican ciertos sacrificios, pero ya no es de humanos, es más bien de animales. Bueno, hasta donde se ha escuchado. De animales, excelente. Ahora, sacrificios humanos, si bien es cierto, en la mayoría de religiones al día de hoy que son aceptadas, no mantienen lo que son rituales para sacrificar pues a los seres humanos, ¿no? Pero si bien es cierto, todavía existen culturas que mantienen lo que son posturas religiosas de sacrificios, en este caso de animales y en algunas culturas también de seres humanos, ¿no? Pero en fin, dentro de esas grandes religiones ya no se da lo que se da, lo que se conoce como este tipo de sacrificios, ¿no? Ahora, si bien es cierto, también establece un libro en donde destaca lo que son los valores de una persona, los valores directamente que deben tener los ciudadanos con la sociedad, con las demás personas y además de ello, cómo tiene que mantenerse con Dios en general, ¿no? Por ejemplo, tanto la Torah como la Biblia y otros libros sagrados realmente nos hablan de la conducta que tiene que tener pues una persona, ¿no? Sin ser religiosos, por ejemplo, ¿qué valores nos enseña la Biblia? Sin ser religiosos. No robar, no mentir, Honrar padre y madre. no levantar falsos testimonios de mentir. Con las demás personas, excelente, ¿qué más? No jurar el santo nombre de Dios en vano. Ya, pues en el caso Santificar las fiestas. en el caso, obviamente, de la Biblia, en el caso de los mandamientos, pues nos enseña directamente el cuidado que tenemos que tener tanto con la población como directamente con lo que es la religión, directamente con las personas, con los valores que nosotros debemos tener, ¿no? En la Biblia y obviamente nos enseña el amor, la Algo que nos solidaridad. enseña
el La vida compañerismo, tener la solidaridad. y nos habla de las virtudes que nosotros tenemos que tener hacia otros seres humanos, ¿no? Y además de ello, también nos menciona el amor que los profetas, en este caso los feligreses, debemos tener hacia Dios en general, ¿no? Pero en fin, cada uno de estos libros obviamente encamina, por decirlo así, al ser humano para que obviamente trate de una u otra manera a obrar, en este caso, en la tierra, ¿no? Si bien es cierto, obviamente dentro de estas religiones se mantiene la tradición de tener un tipo de adoración hacia ellos, ¿no? Y obviamente cada religión lo hace a su manera. Por ejemplo, en el caso del judaísmo tenemos a la Torah como un libro más importante de ellos. Dentro del cristianismo, ¿cuál es el libro más importante? La Biblia. La Biblia, excelente, muy bien. Dentro del Islam, ¿cuál es el libro más importante? El Corán. El coral. Corán. Excelente, el Corán, muy bien. Entonces, miren, cada uno de ellos interpretan a su manera, ¿sí? Muy bien. Ahora, me ayuda en la siguiente diapositiva el señor José Humberto, por favor. Sí, sí, estamos ahí. Excelente. Dice, sí, sí, le señalé. Monoteísmo. Esta fue una idea sumamente revolucionaria. De pronto la gente común era considerada sagrada, importante. La Torah explica que todo individuo fue creado, Betselem, Elohim, a imagen de Dios. No importa cuáles sean las circunstancias en las que nos toque vivir o o las capacidades que tengamos. Toda vida es sagrada y especial. Todos los elementos que conforman una sociedad civilizada emanan de este principio. Muy bien, excelente. Por ejemplo, aquí directamente destaca, ¿no? Dentro de la Torah, sí que mantiene, ¿no? Que todo individuo fue creado en el Betselem Elohim o a imagen de Dios. Si bien es cierto, la mayoría de religiones monoteístas establecen, ¿no? Que la presencia del ser humano es la viva imagen de Dios en general, ¿no? Por ende, también establece de que toda vida tiene que ser cuidada, que es sagrada, que es especial, que sobre todo en este caso nosotros tenemos que aprender a vivir en armonía, tenemos que vivir directamente en paz, tranquilidad, podemos basarnos directamente en una sociedad de integración, ¿no? Ahora, otra aportación que nos dejó directamente el judaísmo fue el fin de semana. ¿Me ayuda, por favor, el señor Wilmer Edison, por favor? Buenas tardes, licenciado. Buenas El fin tardes. de semana. 6 días trabajarás y no harás todo tu trabajo. Y harás todo tu trabajo. El séptimo día es Shabbat para Hezbón, tu Dios. No harás trabajo. Éxodo 20.8. No hay nada intermitente lógico en romper la larga monotonía de los días humanos. La semana de 7 días no se encuentra en ninguna parte del mundo natural. Sin embargo, hoy, 4000 años después de que el judaísmo presentara el concepto del Shabbat, la semana de 7 días es universal. La idea judía del Shabbat de dejar de trabajar en uno de cada 7 días ayudó a desarrollar la semana y puso a la sociedad en camino a la delineación de una semana de trabajo específica con tiempos periódicos para esparcimiento. Excelente, muy bien. Por ejemplo, otra de las grandes aportaciones del judaísmo es establecer, ¿no? El trabajo o las horas, el día, en este caso, donde nosotros podemos realizar nuestras labores, ¿no? Es decir, 6 días trabajarás, ¿sí? Y harás todo tu trabajo y el séptimo día, el Shabbat, sí, en este caso, no harás trabajo, ¿no? Miren, justamente lo podemos encontrar en el Éxodo, ¿sí? En donde nos habla directamente, ¿no? Que el ser humano tiene que trabajar justamente máximo 5 o 6 días y el último día pues debe encargarse directamente a la presencia de Dios, ¿no? Entonces, en ese caso mantienen, ¿no? Que dentro de los 7 días, ¿sí?
directamente tenemos que dejar de trabajar 1 o 2 días y eso directamente dedicarlo pues a Dios en general, ¿no? Hoy en día, si bien es cierto, la mayoría de nosotros también, ¿no? Trabajamos los sábados, a veces también nos toca trabajar los domingos, pero dentro de esta aportación mantiene 1 día o 2 días de descanso, en este caso para destinarlo directamente hacia Dios, ¿no? Ahora, si yo preguntara, ¿ustedes cuando tienen un descanso van directamente el tiempo que tienen de descanso a dedicarlo a Dios o no? No, No, dice, Un por mi concepto parte, personal. solamente Lamentablemente, es la rara vez que uno se va a la iglesia, o en este caso los días domingos se va a la iglesia por un rato, a la misa. Excelente, muy bien, ¿no? Entonces, destaca, ¿no? Directamente acerca del trabajo y de igual manera, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la mayoría de personas en el mundo sí laboran 5 o 6 días dentro de lo normal, pero también existen casos, ¿no? Excepcionales que a veces nos toca trabajar sábados, domingos y a veces un tiempo, por decirlo así, sin descanso. Entonces, destaca una de las aportaciones, el descanso y el cuidado que también tenemos que tener, pues, con Dios, ¿no? Otra de las grandes aportaciones que nos dejó el judaísmo fue el censo. ¿Qué es el censo y para qué sirve? para contabilizar, para Para generar saber cuántas la cantidad personas de y seres personas humanos hay. para saber Ya, la pues, o cuánta ¿O qué población hay. Para cantidad de saber cuánta individuos población exactamente hay. hay? puede ser, muy bien, excelente. Cuando nosotros hacemos un censo, ¿qué tipo de cosas nos preguntan las personas que están encargadas en esa actividad? ¿Cuántas personas habitan en esa casa? En esa casa. los integrantes de la familia, sí, Inte- incluyendo a la mascota. Excelente, muy bien. Entonces, una serie de preguntas, en este caso, que logren interpretar e identificar, pues, una serie de territorios, ¿no? El censo, me ayuda, por favor, la señorita Narcisa María Rodríguez, por favor, ¿estamos ahí? Sí, ¿no? Parece que se nos fue la señal, sin nota. Señorita Mónica Poveda, por favor, el censo. A ver, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. El censo de Inglaterra de 1086 suele ser citado como el primer censo nacional de la historia, pero 2400 años antes que eso, la Torá registró un censo del pueblo judío, Éxodo 30. Después de dejar Egipto, Moshe organizó un censo del pueblo judío. Debe haber sido una tarea inmensa, dado que contó a 603.550 hombres adultos. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, miren, 603.550 hombres adultos. Para contarlos, contabilizarlos, ¿cuántos días en este caso le tomaría a Moisés? Semanas capaz, porque en el tiempo de antes me imagino que hasta poder llevar un registro y todo eso. 603.000. Entonces, realmente una cifra abismal y obviamente pues para contar en este caso las personas que obviamente escaparon con él, ¿no? Y al día de hoy, ¿seguimos haciendo todavía el censo o ya no? Sí, 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 todavía sí. anualmente. Todavía. Todavía se lo Todavía. hacen, dice. Cuando va a Eh, ser las elecciones presidenciales, muy precisamente en ese tiempo, el cuánto población ha cambiado, qué es lo que ha cambiado, cuántas personas adultas existen, cuántas han dejado de existir y en fin. excelente. Entonces, para llevar un control del crecimiento de la población, ¿no? Por ejemplo, antes de la pandemia se catalogaba, ¿no? Que nuestros habitantes, en el caso del Ecuador, estaban cerca de los 18 millones de habitantes. De igual manera se pueden hacer proyecciones, ¿no? De aquí se habla que al 2030, al 2040, la población ecuatoriana podría crecer directamente hasta los 24 millones de habitantes, ¿no? Pero obviamente son proyecciones en donde también tenemos que establecer, ¿no? Enfermedades, sismos, pueden ocurrir guerras, entonces eso también delimita a la población, ¿no?
Pero en fin, también nos ayuda a determinar las características propias de una población. ¿Cada qué tiempo nosotros hacemos el censo? ¿Cada 4 años? ¿O Cada cada, 10 sí? años. ¿2 o 4? ¿Cuánto será? Yo creo que cada 4 Creo años, que es para dependiendo cada de los últimos 4. censos, fue en el 2018, no más. No, recién Excelente. nomás fue Cada 4 creo que la años. pandemia. Ya, muy bien, No, excelente. Si bien es cierto, podemos determinar, ¿no? Y eso obviamente pues depende directamente de los gobiernos, depende directamente de las alcaldías, en donde establecen estos estudios en base de 2 a 4 años en general, ¿no? Ahora, vamos a determinar cómo fue la igualdad ante la ley, sí, que fue una de las grandes aportaciones que nos dejaron los judíos. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Angélica Margot? Sí, Lisa, buenas tardes. Buenas tardes. Igualdad ante la ley. En el mundo antiguo, el pueblo judío era el único por reclamar la dignidad de todas las personas, hombres y mujeres ricos y pobres. Los códigos antiguos de la justicia solían contener leyes diferentes para las personas de diferentes clases sociales. Incluso hoy en día, cuando los abusos de los derechos humanos en todo el mundo se burlan de la justicia imparcial, la Torá continúa siendo una luz guía, insistiendo que todas las personas independientes de su posición deben ser juzgadas de la misma manera. No cometerás una perversión de justicia, no favorecerás al pobre y no honrarás a los poderosos con rectitud, juzgarás a tu prójimo. Muy bien. Levítico 9.15. 9.15. Muy bien. Ahora, la igualdad ante la ley, ¿no? Si bien es cierto, dentro del pueblo judío se establecieron lo que son normativas, ¿no? Para que tanto las personas ricas como las personas pobres, mujeres, niños, tengan directamente la igualdad de condiciones, ¿no? Sin importar la clase social y que obviamente traten, sí, a todos en las mismas condiciones, ¿no? Hoy en día nosotros también lo podemos concebir con la actividad o las normativas que nosotros tenemos como seres humanos, conocido como los derechos. ¿Qué tipo de derechos humanos tenemos nosotros? Derecho a la vida, al trabajo, a la educación, al buen Ya, vivir. bien, excelente. Si bien es A la cierto, libertad. Derecho a la salud. algunos derechos que obviamente son inalienables para el ser humano y obviamente tienen que ser respetados, ¿no? Aquí también nos hace mención que sin importar que tantos recursos, una persona tan rica o una persona tan pobre, realmente tienen que ser juzgados en igualdad de condiciones. Ahora, la pregunta es, ¿se cumple la igualdad ante la ley? No, No, no se cumple igual entre la ley. Excelente, muy bien. No se cumple, ¿no? Pero realmente es una aportación que trata de una u otra manera en que todos tengamos las mismas oportunidades y los mismos derechos, por decirlo así, ante la ley, ¿no? Y obviamente aquellas personas que están encargadas de impartir justicia, obviamente tienen que hacerlo de una manera sumamente transparente, ¿no? Es decir, evitar los actos de corrupción. Otra gran aportación fue el sistema judicial. ¿Me ayuda, por favor, el señor Alonso Patricio, por favor? Perfecto, Lice, buenas tardes. Buenas tardes. Sistema judicial. La Torá contiene uno de los primeros sistemas Corte Suprema y Tribunal de primera instancia. A medida que la nación judía fue creciendo, pues el éxodo de Egipto o Moshe fue haciendo cada vez más difícil arbitrar en cada una de sus disputas. Intro, el suegro de Moshe, le propuso una novedosa solución: establecer el primer sistema judicial del mundo. Bajo su guía, Moshe estableció 4 niveles de cortes, desde recintos locales a los cuales podrían dirigirse quienes tuvieran disputas simples, hasta cortes supremas que supervisarían a las inferiores y decidirían los caos más difíciles. Deuteronomio 1.11-15.
Muy bien, excelente. Ahora, si bien es cierto, el sistema judicial, por decirlo así, fueron las primeras formas o primeros sistemas que implantó lo que es el judaísmo, ¿no? Si bien es cierto, en la Torah también nos habla, ¿sí?, de un sistema en donde fue aplicado directamente por Moisés, haciendo destacar lo que es una participación y juzgar a aquellas personas que cometieran algún error de una manera, pues, justa, ¿no? De igual manera, con el sistema judicial se evitaba directamente enfrentamientos, peleas, luchas, conflictos, con la finalidad, en este caso, de que cada territorio, obviamente, con el sistema judicial, traten de establecer una convivencia en paz, en tranquilidad, ¿no? Hoy en día, como ustedes saben, la mayoría de los países en el mundo mantienen lo que son sistemas judiciales en donde eventualmente con crear normativas, crear directamente departamentos que se encarguen de la justicia, hablando directamente de policías, bomberos, de marinos, sí, que generalmente trabajan a merced de un Estado y obviamente tratan en este caso de mantener la paz, la tranquilidad en los territorios y sobre todo directamente en los ciudadanos, ¿no? Y eso obviamente destaca de que si alguna persona comete algún delito, algún error, realmente sean juzgadas en igualdad de condiciones, ¿no? Sin importar recursos, sin importar dinero, y eventualmente pues todos sepan y sean juzgados directamente en una igualdad en base a los sistemas de justicia que tenemos en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, aquí en el caso del Ecuador, ¿cuántos años son máximos en una condena que nosotros tenemos aquí? Hasta 30, de 25 a 30 años Son creo que 40. máximo. Casi, casi, muy bien, un poquito más. 40. Menos. 30 años. 36. Excelente. Dependiendo, obviamente, 20. pues el caso, el error, sí, en este caso que una persona tal vez logró realizarlo, generalmente se establece que los años de prisión superan los 34 años. 34 años, 6 meses en este caso, que es una condena en donde se establece para aquellas personas que han cometido delitos atroces, ¿no? Ahora, si hacemos una comparación, en Estados Unidos, ¿cuáles son los delitos más, las penas más difíciles que tienen que ostentar los criminales de ese sitio? Son de cientos, porque en Estados Unidos son acumulativas las penas. Muy bien. Por ejemplo, ¿qué tipo de condenas existen en Estados Unidos? Atentado a la patria, por violación, ¿se puede decir o qué? O a ese tipo. Cadena perpetua. Las Traición condenas, a la por patria. Cadena perpetua. la cadena perpetua, la inyección letal. ¿Qué más hay? La silla eléctrica. Así, bueno, si bien es cierto, son formas, por decirlo así, de castigos que hoy en día no son muy aceptables, ¿no? Pero en algunos territorios, en el mundo especialmente, todavía existen este tipo de condenas, ¿no? Ahora, ¿qué significa la cadena perpetua? Que no va a salir nunca de la cárcel. Que va a estar ahí hasta morir. Ahí Por vida. pues morir. E inclusive, no sé si viste lo que son películas, series, videos, cortometrajes, en donde indican los años de condena que tienen personas en Estados Unidos. E inclusive se mencionaba que existían personas, en este caso, que tenían condenas de 800, 900 años. E inclusive se catalogaba, en este caso, de que existían personas que tenían condenas que sobrepasaban los miles de años. Entonces, a más de ello, del exorbitante, ¿no?, forma de colocar los años, es más bien tratar de que una u otra manera, en base a estas formas de castigo, las personas obviamente piensen una, dos, tres, cuatro veces antes de cometer algún delito. Ahora, ¿qué opinan ustedes? Si las normativas en este caso fueran impuestas para todo el mundo en base a las condiciones que menciona Estados Unidos, ¿será que se reduce la delincuencia o tal vez ya no existirá corrupción? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será viable Creo que eso? sí, Debería, sí es viable. lamentablemente tiene Ecuador las leyes o las condenas son demasiado leves, demasiado imputables. Quiere decir que cualquier juez puede liberar a una persona de cualquier delito por más grave que sea, por mucha corrupción que hay. Ya, muy bien, por ejemplo, podría pues ser un factor, ¿no? Entonces, si bien es cierto, pues eso también fue una normativa con la finalidad
en este caso de que todos puedan vivir en paz y acoplándose a la sociedad en la que nosotros, en este caso, tenemos, ¿no? Ahora, otra aportación grande que nos dejaron los judíos es el derecho de los animales. Bien, ayuda por favor el señor Edison Logroño, por favor. Buenas tardes, Michael. Muy buenas tardes. Derechos de los animales. El movimiento por los derechos de los animales puede parecer moderno. Las leyes de protección de los animales que hay hoy en día comenzaron a ser propuestas por las naciones occidentales a mediados del siglo XIX, pero tienen antecedentes en el pensamiento judío. La Torah y el Talmud están llenos de instrucciones detalladas sobre cómo tratar a los animales con amabilidad. Se nos prohíbe amordazar a un toro durante la cosecha. Esta práctica antigua se hacía para evitar que las bestias comieran los granos o enyugar a un animal fuerte con un débil, porque podría causar una presión indebida sobre el animal más pequeño. Deuteronomio 25:4. Cuando recolectamos huevos, la Torah nos ordena que primero alejemos a la madre. De Deuteronomio 22:7. El Talmud incluso nos ordena que alimentemos a nuestros animales antes de alimentarnos nosotros mismos. Excelente, muy bien, Díaz, muchísimas gracias. Ahora, directamente nos habla, ¿no? De que el cuidado de los animales siempre tiene que estar latente en todas las sociedades, ¿no? Las leyes de protección, que si bien es cierto, al día de hoy se han fortalecido en los últimos años, ¿no? Entonces, los judíos como tal tratan, en este caso, de cuidar, ¿sí? Tratan de proteger y tratan de establecer más derechos para los animales, ¿no? Con la finalidad de que los seres humanos traten con amabilidad, traten con amor, con respeto hacia todas las especies que tenemos en el mundo, ¿no? Por ejemplo, hoy en día aquí en el Ecuador, cuando ocurre un maltrato en el caso de algunos animales o directamente cazamos algún animal que está en peligro de extinción, ¿cuál es la sanción que nosotros tenemos aquí? La sanción para un maltrato animal o cazar algo que está legalizado, que no se lo puede decir, creo que es de $3,000 hasta 5 años de prisión, si no estoy mal. Muy bien, excelente. Entonces, miren, esas normativas buscan que cuidar, preservar, en este caso, a las especies y que obviamente nosotros tengamos el cuidado con todos los animales, ¿no? De igual manera, dentro de la Torah, en este caso, establece, ¿no? El cuidado de los animales, especialmente cuando estén, en este caso, dejando, en el caso de una gallinita, ¿no? Dejando los huevitos, alejarnos directamente de la madre y pues coger los huevitos para alimentarlos, ¿no? De igual manera, pues, en este caso, respetar a los animales, no maltratarlos, no, en este caso, hacerles ningún tipo de daño, sino más bien cuidarlos, ¿no? Si bien es cierto, en la mayoría de los países en el mundo, sí, establecen lo que es la protección de los animales, ¿no? Y obviamente, pues, con eso se busca evitar maltratos y obviamente, pues, que los animales de una u otra manera sean respetados, ¿no? Ahora, vamos a otra aportación que nos dejaron los judíos, fue de la escuela pública. Me ayuda, por favor, en la lectura el señor Galo Bolívar, por favor. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Licenciado, un favor. De su parte, tal vez me puede bajar un poquito aquí, porque en mi lacto me sale la escuela pública, pero me sale una ventanita que no me deja leer. Una ventanita que no le deja leer. Ahí sale, por ejemplo, grabación y transcripción,
pero si le saco de la, o sea, le pongo en la X para sacarle, no sé si sea esa la opción o será que se me para la grabación. Dele X, por favor. Debe ser alguna indicación que tiene en su dispositivo. Dele X y vamos a ver qué pasa, ¿sí? A ver, este momento. Ya, ahí salió, ahí salió. A ver, escuela pública. El movimiento por los derechos de los animales puede parecer moderno. Las leyes de protección de los animales que hay hoy en día. No, parece que se regresó esta de acá. Ah, no. Justamente acá, a ver, regálame un segundito. No, eso de aquí ya la leímos, ¿no? Bueno, la escuela pública. Muchísimas gracias, señor. Parece que en este caso se ha copiado acá. ¿Qué es la escuela pública? El derecho al estudio sin pagar pensiones para todos. Ya, puede ser, muy bien. ¿Qué más es una educación pública? La escuela pública es una institución financiada, administrada por el gobierno, en caso de que, o sea, de cualquier gobierno que esté en el periodo, para Muy el bien, derecho a la educación tanto a niños como adultos. muy bien. Ahora, como ustedes saben, la escuela pública, ¿no? Busca la manera de que todos tengan el derecho a la educación, sin importar si tienen recursos, sin importar si no tienen recursos, eventualmente permitan de que todos tengamos acceso a la educación, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿todos tenemos acceso a la educación? Sí, tenemos todos derecho a la educación, unos más que otros, pero todos tenemos derecho. Excelente, muy bien. Entonces, son formas en donde traten de garantizar, ¿no? La educación, niños, jóvenes y adultos, en donde nosotros directamente podamos participar, ¿no? Bien, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor, y van a realizar una pequeña actividad, ¿sí? Pero eso ya les voy a indicar en la siguiente hora, ¿sí? Entonces, chicos, nos reunimos a la 1:50, por favor, ¿sí? Para trabajar esa actividad, ¿ok? Así que aprovechemos el tiempo, por favor, nos vamos a almorzar, vamos a tomar un cafecito y nos conectamos a la 1:50, por favor. Bueno, listen. Gracias, Lice.